fue de una mujer nacida en un pequeño pueblo, sumida en el dolor desde su infancia, convertirse en uno de los símbolos más poderosos de fe, perdón y milagro en toda la historia del cristianismo. La historia de Santa Rita de Casia no es solo impactante, es casi imposible de creer. Y sin embargo, ocurrió y cambió miles de vidas. Santa Rita nació a finales del siglo XIV en un pequeño pueblo llamado Rocaporena, cerca de Casia, en Italia. Desde su nacimiento, fue marcada por señales místicas. Se dice que mientras aún era un bebé, unos insectos rodearon su cuna, pero en lugar de causarle daño, dejaron a la niña completamente ilesa. Para los habitantes del pueblo, este hecho fue una señal clara de que estaba destinada a algo grande, algo sagrado. Sus padres, Antonio y Amata, eran personas muy piadosas, conocidos por su bondad y su fe. A pesar de que eran mayores cuando concibieron a Rita, la criaron con amor profundo y dedicación total. Desde muy joven, Rita mostró un alma inclinada hacia lo divino. No jugaba como otras niñas, prefería la oración, el silencio y la meditación. A menudo se la veía en la iglesia, de rodillas durante horas, hablando con Dios en lo profundo de su corazón. Sin embargo, el destino de Rita no sería fácil. Aunque su mayor deseo era ingresar en un convento y consagrar su vida a Cristo, sus padres, siguiendo las costumbres de la época, la prometieron en matrimonio a un joven llamado Paolo Mancini. Paolo era un hombre rudo, impulsivo, de carácter violento. Nada parecido al ideal de amor que Rita había soñado. Pero ella aceptó con obediencia cristiana, convencida de que incluso en el sufrimiento podría glorificar a Dios. El matrimonio de Rita no fue fácil. Durante más de 18 años soportó insultos, humillaciones y desprecio. Paolo, que trabajaba como soldado, solía volver a casa irritable y agresivo. Sin embargo, Rita nunca se rebeló, nunca levantó la voz. Por el contrario, lo trató con ternura, rezó por él cada día y le mostró un amor paciente y transformador. Con el tiempo, ese amor dio fruto. Paolo, tocado por la serenidad de su esposa, empezó a cambiar. Se volvió más tranquilo, más justo, más atento. Incluso empezó a asistir a misa con ella y se reconciliaron como pareja. Fue un verdadero milagro doméstico. Uno de esos que no se cuentan en los libros, pero que cambian profundamente el curso de una vida. De este matrimonio nacieron 2 hijos. Rita los educó con los mismos valores de fe, humildad y perdón que ella practicaba. Pero la felicidad fue breve. En un acto de venganza vinculado a antiguas rencillas entre clanes rivales, Paolo fue asesinado brutalmente. Su cuerpo fue encontrado ensangrentado en una calle del pueblo. La tragedia sacudió a Rita, pero su fe no se quebró. En lugar de buscar justicia humana o venganza, se encerró en oración. Su dolor fue inmenso, pero aún más grande fue su deseo de paz. El verdadero desafío llegó después. Los hijos de Rita, jóvenes y llenos de ira, juraron vengar la muerte de su padre. Rita, destrozada, suplicó a Dios que interviniera, que no permitiera que sus hijos se mancharan con sangre. Oró con tal intensidad que, según la tradición, Dios atendió su ruego, pero de una forma que ninguna madre desearía.
Ambos hijos enfermaron gravemente y murieron poco después, uno tras otro. Para muchos, esto parecería un castigo. Para Rita, fue un misterio de fe. Ella aceptó esta pérdida como una forma de salvar sus almas del pecado de la venganza. No se rebeló contra Dios, solo se refugió más en Él. Ya sin esposo ni hijos, Rita volvió a su anhelo original: ingresar al convento de las Agustinas en Casia. Pero no sería sencillo. Las religiosas la rechazaron varias veces. Algunas de ellas no querían aceptar a una mujer que había sido esposa y madre. Temían que trajera consigo los conflictos de su pasado familiar. Rita insistió una y otra vez, sin rencor. No se rindió. Rogó, esperó, rezó. Una noche, mientras Rita oraba fervientemente en su pequeña casa, ocurrió lo inexplicable. Según la tradición, fue transportada milagrosamente dentro del convento de Casia, a pesar de que todas las puertas estaban cerradas. Las monjas, al ver este prodigio, no pudieron negar que Dios mismo la había elegido. Finalmente, aceptaron a Rita como hermana agustina. Tenía aproximadamente 40 años. Desde el primer día, Rita se entregó completamente a la vida religiosa. Su austeridad, humildad y capacidad de perdonar conmovieron profundamente a todas las hermanas. Era la primera en despertarse y la última en acostarse, dedicando sus días a la oración, al ayuno y a la penitencia. Dormía pocas horas, a menudo sobre el suelo, y comía solo lo necesario para sobrevivir. Su vida se convirtió en un sacrificio constante. Uno de los momentos más impactantes de su vida ocurrió durante una meditación ante un crucifijo. Mientras contemplaba con dolor la pasión de Cristo, pidió compartir su sufrimiento. En ese momento, un espino de la corona de Jesús, representado en el crucifijo, se desprendió sobrenaturalmente y le hirió la frente. Desde entonces llevó esa llaga sangrante como estigma durante muchos años. La herida no solo era visible, sino que desprendía un olor fuerte, desagradable, motivo por el cual tuvo que aislarse en una celda del convento. Pero incluso en el aislamiento, Rita irradiaba paz. Las religiosas empezaron a buscarla para pedir consejo, consuelo y oración. Se convirtió en guía espiritual para muchas de ellas. Su sabiduría no provenía de libros, sino de una profunda experiencia mística con Dios. Su vida interior era tan intensa que, según testigos, entraba en éxtasis durante la oración, perdiendo por momentos la conciencia del mundo exterior. Uno de los milagros más conocidos de Santa Rita ocurrió poco antes de su muerte. Estando ya muy enferma, postrada en cama y sin fuerzas, pidió a una visitante que le trajera una rosa de su antiguo jardín en Rocaporena. Era pleno invierno y todo estaba cubierto de nieve. Pero cuando la mujer fue al lugar indicado, encontró una rosa fresca, abierta y perfumada. La trajo al convento y Rita la recibió con lágrimas en los ojos. Aquella rosa fue señal del amor de Dios, que no olvida a sus siervos fieles, incluso en el frío más profundo. Este milagro de la rosa marcó el comienzo de su despedida terrenal. Durante los últimos días de su vida, Rita fue consumida por el dolor físico, pero nunca se quejó. Al contrario, se mostraba serena, en paz, y muchas veces sonreía. Sus últimas palabras, según las crónicas religiosas, fueron dirigidas a Jesús. «Oh,
Amor mío crucificado, tú sabes que siempre te he amado. Santa Rita falleció un 22 de mayo del año 1457. En el momento de su muerte, su celda se iluminó con una luz celestial y se dice que las campanas del convento comenzaron a sonar por sí solas. Su cuerpo fue preparado para el entierro, pero las monjas notaron algo extraordinario. La herida en su frente había dejado de supurar y en su lugar emitía un dulce aroma floral. Con el paso del tiempo, su tumba comenzó a ser visitada por peregrinos que pedían favores, milagros y sanaciones. Muchos afirmaban haber sido curados de enfermedades incurables. Otros aseguraban haber encontrado consuelo en medio de sufrimientos insoportables. En todos los casos había un patrón común: la fe sencilla, la confianza total en la intercesión de Rita. El cuerpo de Santa Rita permanece incorrupto hasta el día de hoy. Descansa en una urna de cristal en el santuario de Casia, donde miles de fieles acuden cada año, especialmente el día de su festividad. A menudo, los visitantes aseguran que un suave perfume llena el aire cerca de su cuerpo, un aroma inexplicable que no proviene de flores ni perfumes humanos. Pero quizás el milagro más profundo de Santa Rita no esté en las curaciones, ni en las rosas en invierno, ni en las visiones místicas. Tal vez esté en su capacidad de perdonar cuando todo dentro de ella gritaba por justicia, en su fuerza silenciosa, en su fe que no necesitó palabras altisonantes ni grandes discursos, en su vida entregada por completo al misterio de Dios, incluso cuando el mundo le ofrecía solo dolor. Los siglos pasaron, pero la figura de Santa Rita de Casia no se desvaneció en el olvido. Al contrario, su fama creció con cada generación. Fue declarada beata por el Papa Urbano Ixos en el año 1625 y canonizada más tarde por el Papa León XIII en 1890. Desde entonces, su nombre quedó grabado oficialmente entre los santos de la Iglesia Católica. Pero en el corazón del pueblo ya lo era mucho antes. Uno de los títulos más conmovedores que recibió fue el de patrona de los imposibles. Y no es un simple adorno piadoso. A lo largo de los siglos se han documentado cientos de casos de milagros atribuidos a su intercesión, enfermedades terminales que desaparecieron, matrimonios rotos que se reconciliaron, personas atrapadas en la desesperación que encontraron consuelo, situaciones que humanamente no tenían salida, pero que se resolvieron de forma extraordinaria después de invocarla con fe. Los devotos de Santa Rita suelen acudir a ella cuando ya han agotado todas las otras opciones, cuando los médicos dicen que no hay esperanza, cuando los tribunales no ofrecen justicia, cuando la familia se desmorona, o cuando el alma parece al borde del abismo. Es entonces cuando la figura de esta mujer de rostro sereno, con una espina en la frente y una rosa en la mano, se vuelve un faro en medio de la noche. El culto a Santa Rita se ha extendido por todo el mundo, desde Italia hasta América Latina, pasando por España, Filipinas y Estados Unidos. Su imagen se encuentra en iglesias humildes y en catedrales majestuosas. En muchos lugares, cada 22 de mes se celebra una misa en su honor, y el 22 de mayo, fecha de su tránsito al cielo, miles de personas acuden en procesiones llevando rosas, símbolo del milagro que marcó sus últimos días. Y no es casualidad que sean precisamente las rosas el signo más fuerte de su presencia.
porque así como una rosa florece entre espinas, así también su vida floreció en medio del sufrimiento. No pidió una existencia fácil, no huyó del dolor, lo abrazó, lo ofreció, lo redimió. Y en ese acto heroico de amor nos dejó un ejemplo radical de santidad. Su mensaje es claro, pero a la vez profundo. El sufrimiento no es el final. La herida puede transformarse en bendición. La tragedia en camino de salvación. Y sobre todo, que el perdón no es debilidad, sino la mayor de las fuerzas. Rita no solo perdonó al asesino de su esposo, también aceptó con paz la pérdida de sus hijos y eligió el amor por encima de la venganza, la fe sobre el rencor, la esperanza frente a la oscuridad. Muchos creyentes hoy en día se sienten identificados con ella no porque haya vivido milagros espectaculares, sino porque conoció el dolor humano en su forma más cruda. La violencia, la muerte, la soledad, la incomprensión. Y aún así nunca perdió la luz. Su vida demuestra que la santidad no está reservada para quienes viven en catedrales o conventos desde jóvenes. Puede nacer también en una mujer común, en una madre, en una esposa sufrida, en alguien que no deja que el odio la consuma. Incluso dentro del convento, su fama de intercesora creció. Las monjas que vivieron con ella relataron numerosos episodios extraordinarios, visiones celestiales, perfumes inexplicables, voces que solo ella escuchaba. Pero quizás el signo más fuerte fue siempre su humildad. Nunca se consideró superior a nadie. Nunca buscó reconocimiento. Simplemente sirvió, amó, esperó y dejó que Dios hiciera el resto. Hoy, en la Basílica de Casia, donde se encuentra su cuerpo incorrupto, hay un rincón especial para las cartas de los fieles. Cada día llegan cientos, escritas a mano, impresas, incluso desde teléfonos móviles. Todas con una súplica, una lágrima, una esperanza. Muchas van acompañadas de una rosa. Son los corazones rotos de nuestros tiempos que siguen viendo en Rita un consuelo, una aliada, una madre espiritual. Y lo más impactante es que, aunque hayan pasado más de 500 años desde su muerte, Santa Rita sigue obrando en silencio, no con grandes apariciones ni truenos desde el cielo, sino en lo cotidiano, en la paz que llega al alma después de rezarle, en el médico que encuentra una cura inesperada, en el niño que se recupera, en la pareja que se reconcilia, en el corazón endurecido que vuelve a amar. Esa es la verdadera grandeza de Santa Rita. No se trata solo de lo que hizo en vida, sino de lo que sigue haciendo. Porque los santos no mueren, siguen vivos en la memoria de Dios y en los milagros del presente. La historia de Santa Rita de Casia no solo es un testimonio de fe y de resistencia espiritual, sino también una invitación para cada persona que atraviesa un momento de sufrimiento, incomprensión o angustia. Ella no fue una mujer que vivió apartada del dolor humano. Lo conoció profundamente, desde la violencia doméstica hasta la pérdida más desgarradora que una madre pueda experimentar. Sin embargo, su mayor milagro fue no dejar que el sufrimiento la transformara en una mujer amarga o desesperada. En lugar de cerrarse, abrió aún más su corazón. En lugar de reclamar a Dios, se entregó por completo a Él. Y esa es una enseñanza atemporal. Hoy más que nunca,
En un mundo marcado por el egoísmo, la impaciencia y la falta de esperanza, la vida de Santa Rita nos grita con fuerza: persevera, confía, ama. Miles de personas que han acudido a su intercesión cuentan cómo, en los momentos más oscuros, una oración sencilla dirigida a ella les devolvió la luz. Un padre que recuperó a su hija enferma. Una mujer que logró perdonar una traición. Un joven que encontró su vocación después de años de vacío. Historias anónimas, pero profundamente reales, que se repiten una y otra vez alrededor del mundo. Porque donde hay fe, lo imposible se vuelve posible. La espiritualidad de Santa Rita se basa en 3 pilares fundamentales: el perdón radical, la obediencia a la voluntad de Dios y el amor transformador. Estos 3 elementos estuvieron presentes en cada etapa de su vida. No se trataba de resignación pasiva, sino de una fuerza interior que la empujaba a ver más allá del dolor inmediato. Ella no pidió sufrir, pero cuando el sufrimiento llegó, lo abrazó como camino de redención. Hoy, en el santuario de Casia, cada visitante puede acercarse a la urna donde reposa su cuerpo incorrupto. Algunos llegan con flores, otros con lágrimas, algunos con promesas, todos con esperanza. En silencio colocan sus intenciones ante la santa, y al mirar su rostro sereno, marcado por la espina mística, muchos sienten que algo en su interior empieza a sanar. Una de las cosas más conmovedoras del culto a Santa Rita es que trasciende las barreras religiosas. No solo los católicos devotos la veneran, también personas alejadas de la fe e incluso de otras religiones se sienten atraídas por su historia. Porque hay algo universal en su mensaje, que el amor puede más que el odio, que la paz interior es posible incluso en el caos, y que una vida pequeña y aparentemente insignificante puede tener un impacto eterno. Muchos testimonios afirman que, tras orar a Santa Rita, no solo reciben el milagro que pedían, sino que experimentan una transformación personal. La rabia se disuelve, la desesperanza se convierte en fe, la impaciencia da paso a la confianza. Es como si el verdadero milagro no estuviera solo en lo exterior, sino en lo profundo del alma. Por eso, en muchas iglesias se bendicen rosas el día de su festividad, porque la rosa, con su fragancia delicada y sus espinas afiladas, representa perfectamente la vida de la santa. Belleza en medio del dolor, gracia en medio del sacrificio. Santa Rita sigue inspirando películas, novelas, obras de teatro y documentales. Pero más allá del arte, sigue viva en los hospitales donde alguien reza con fe, en los hogares rotos que buscan reconciliación, en los conventos silenciosos donde una religiosa se inspira en su ejemplo para perseverar. Su historia se repite una y otra vez en cada persona que decide no rendirse. En un mundo que nos empuja al individualismo, Santa Rita nos recuerda que el verdadero poder está en entregarse, que el triunfo más grande no es vencer a los demás, sino vencerse a uno mismo, que lo eterno se esconde en lo cotidiano, y que incluso desde la más profunda oscuridad puede brotar una luz que ilumine a generaciones enteras. Así termina, o mejor dicho, así continúa la historia de Santa Rita de Casia. La mujer que lo perdió todo y, sin embargo, lo ganó todo. La santa de lo imposible. La esposa fiel, la madre doliente, la viuda paciente,
la religiosa humilde, la que no dejó que la violencia la volviera fría, ni que la pérdida la llenara de odio, la que amó y por eso sigue obrando milagros. Si hoy sientes que ya no puedes más, si crees que has llegado al límite, recuerda su nombre, di su oración, acércate a su imagen. Y no te sorprendas si en medio de tu invierno personal aparece también una rosa. Porque cuando todo parece perdido, Santa Rita aparece, y con ella la esperanza renace.